100.5. 10:02. Decirle al país que nosotros hemos llamado al licenciado Andrés Van der Hoorn, presidente de la Estructura, que es un hombre muy atento, que siempre responde y recibe las llamadas, pero no está tomando el teléfono. El licenciado Andrés Van der Hoorn, presidente de la Estructura, para esta información que se viene manejando desde hace tiempo, y la Estructura no ha dicho nada, lo que quiere decir que con el silencio está hablando la Estructura en relación con todo lo que se está planteando de su acuerdo con Amable Aristi Castro, para que Amable pase a regentear la Estructura. Sí. Ayer, Julio, también vinieron aquí unos empleados que se identificaron también como dirigentes del PLD, sí, que reclamaban una atención de César López, el director de embellecimiento, y nosotros estamos haciendo contacto con él. Ayer lo llamamos a César López. Que nos dé... ¿Qué pasó con César López ayer, Sonia? Tú sabes, sí. Que viendo el caso del fiscal Nisman en Argentina, me llegó a la mente un caso que ocurrió en el 2009 en Guatemala, que quizás junto con el de Eduardo Chivas en Cuba y el de Alberto Nisman, son tres casos que guardan cierto parecido. Es un caso de un abogado, creo que se llamaba Federico Rosenberg. Rosenberg, algo así, sí. Rosenberg, el caso de Rosenberg. Sí, déjame ver si lo consigo por ahí, María Elena, para que... Sí. Era Rosenberg, yo estoy seguro. ¿Qué pasó con Rosenberg? Rosenberg era un abogado de un empresario guatemalteco. Entonces, el abogado guatemalteco tenía una amistad con el presidente Álvaro Colón y su esposa. Y ellos decidieron designarlo en una posición, la Asociación del Café. Entonces, la Asociación del Café tenía vínculo con un banco que se llama Banca Rural en Guatemala. ¿Qué sucede? El anuncio del nombramiento de ese empresario, que era árabe o de origen árabe, generó un conflicto en Guatemala y no se hizo el nombramiento. De repente, ese empresario y su hija aparecieron muertos. Entonces, la hija de ese empresario tenía una relación sentimental con el abogado Rosenberg, que creo que es así como se llamaba. Sí. ¿Qué sucede? Que ese abogado, meses después, filmó un video y dijo: si ustedes están viendo este video es porque yo estoy muerto. Sí. Y si yo estoy muerto, la culpa de mi muerte, como la culpa de mis clientes, es del presidente Álvaro Colón y de su esposa. Sí. Rodrigo Rosenberg Manzano. Rodrigo Rosenberg. ¿Qué sucede? ¿Qué sucedió entonces? Que el día después del asesinato de Rosenberg, porque lo mataron, entonces se vio al fiscal general de Guatemala saliendo de la casa del presidente Álvaro Colón por la mañana. Y eso generó una corriente de opinión pública y todo el mundo empezó a vincular al presidente Álvaro Colón con la muerte de Rosenberg. El presidente Álvaro Colón le dio una declaración al país, habló para el país y le pidió ayuda al FBI en las investigaciones, porque él decía: yo no he matado a nadie, yo no soy culpable ni material ni intelectualmente de eso, ahí hay algo raro. Y empezaron a investigar el entorno de Rosenberg y encontraron lo siguiente: cuando le pidieron a la telefónica el registro de todas sus llamadas, se dieron cuenta de que él tenía una relación sentimental con la hija del empresario que había muerto. Segundo, descubrieron algo impresionante, que el hermano de su ex esposa, del abogado, del que filmó el video, había recibido una solicitud de él para que contratara 2 sicarios. Entonces, el ex cuñado de él contrató 2 sicarios para que persiguieran y le dieran muerte a una persona que estaba amenazando a Rosenberg. O sea, él le dijo: antes de que me maten a mí, mátenlo ustedes a ellos. Y le pagó $40,000. Dios. ¿Qué sucede? Que el perfil que le entregó Rosenberg a su excuñado
del sospechoso para que lo mataron era un hombre que pasaba en una bicicleta por el frente de su casa con una ropa de color marrón y un gorro de montar bicicleta a las 6 de la tarde. Entonces, con ese perfil, los sicarios esperaron al tipo que iba a pasar en una bicicleta con un sudador marrón y un gorro y le dieron muerte. ¿Y tú sabes quién era el que estaba debajo del sudador y del gorro? El mismo Rosenberg. Él contrató a los sicarios para que lo mataran a él, para culpar al presidente de la República. Porque él entiende que el presidente de la República, por una razón o por otra, era responsable de la muerte de su compañera y del papá de ella, que era su cliente como abogado. Entonces, ese caso en Guatemala sentó un precedente. Fue el caso más impactante del 2009, no solamente en Guatemala, sino en varios países del mundo. Y se parece mucho al caso de Chivas, que era virtual presidente de Cuba, sucesor de Pío Socarrá, y se parece mucho al caso del fiscal Nisman, porque independientemente de que, como dice Sec, hay muchos elementos en favor de un posible asesinato, de una muerte por conspiración, realmente parece ser que el tipo, por vergüenza, decidió quitarse la vida. Todos los elementos antes de la muerte, horas después de la muerte, llaman la atención. Yo no sé hasta qué punto esto nos puede reflejar un dato, pero el columnista del diario local de La Nación, Hugo Alconada, destaca cómo él había cambiado el viernes el estado en su cuenta de WhatsApp y había escrito: respira, inspira, ignora y vive. Estaba presionado. El fiscal. Estaba presionado. Sí. Y le había dicho a un colega, amigo de él, en un programa de televisión: yo quiero que el caso siga independientemente de que yo esté o no esté. Son indicadores. Ahí, para que ustedes tengan una idea, esta semana Microsoft anunció la evolución de su plataforma de Windows. Ahora se va a llamar Windows 10. ¿Qué pasa? Que Windows 10 tiene varias novedades. Tiene un asistente de voz, Cortana, que se va a convertir en un asistente personal, porque cada vez que tú haces una búsqueda en la computadora, él va construyendo un perfil tuyo, de tus preferencias, de tus necesidades, y él va actuando en función de lo que tú haces en la computadora. Como la Siri de iPhone. Sí, como la Siri, pero es como la película Her. Es un asistente de voz. Inclusive, el matiz de voz tú lo ajustas. Si quiere que sea voz de mujer, la pone de mujer. Si quiere que sea de mujer joven, la pone de mujer joven. Tú le das órdenes, lo puedes mandar a callar. Ay, Dios. Él te compra boletos aéreos, él te compra boletos al teatro. O sea, es un asistente de voz. Pero ¿qué pasa? Microsoft también anunció... va a terminar amando a ese asistente de voz. Sí, es un asistente personal. Cortana es un asistente personal. Pero ¿qué pasa? Que ellos también anunciaron la actualización de su sistema de búsqueda Bing. ¿Qué hace Bing? Bing predice acontecimientos en función de ciertos algoritmos que analizan el comportamiento de búsqueda de la gente. O sea, Bing fue capaz de predecir 9 de 10 juegos en el Mundial de Fútbol, de decir quién iba a ganar. Ahora Bing predijo el resultado del referéndum en Escocia en función de la opinión de la gente. Y ahora Bing está apostando a predecir los ganadores del Oscar del 2015 en función de cómo la gente ofrece información en la web y busca información en la web. ¿Qué significa eso? Que a mayor demanda de información, quizás más. No, que el comportamiento de uno en la web va dejando rastro. Claro. Y ese rastro le permite construir un perfil de búsqueda y hacer predicciones a motores, algoritmos que tiene la plataforma instalada. Entonces, lo que tú dices de Nisman, si nos ponemos a analizar el comportamiento de él en las redes sociales y en las conversaciones por teléfono, tú construyes un perfil. Te permite a ti construir un perfil y proyectar un patrón de comportamiento en función de ese perfil. Son las 10:12 minutos.